Preparando. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Estamos acá en el estudio de Caro Tapia. La tengo acá muy juntito a mí y eso es, bueno, un placer. Uy, mira cuántos fueguitos y corazoncitos. Estoy muy, pero muy contenta, de verdad, de estar acá junto a ella en un espacio que tiene muchísima magia. Ya les voy a ir contando para que ustedes, porque pueden ver poquito por acá, pero les vamos a ir contando cómo es este lugar. Es su estudio, ¿verdad, Caro? Y su casa, es donde vive y donde brinda sus herramientas para el aprendizaje del canto, bueno, ya nos va a contar ella, porque las palabras son muy importantes, como siempre decimos, y tienen múltiples significados. Entonces, me gusta ser muy cuidadosa con las palabras que digo y hoy muy especialmente porque les cuento un poquito. Caro Tapia es cantautora, filósofa, poeta, facilitadora pedagógica en trabajo vocal. Las ramas del arte se fusionan en ella y logra el vínculo de las áreas sumándole el amor y la dulzura de su voz que tal vez hoy un poquitito puedan escuchar. La idea siempre es atravesar la tecnología para encontrar los corazones, las almas, ¿no? Vibrando en esto que tanto necesitamos, que es ir a la esencia humana a través del arte, a través de la cultura, que en estos momentos está tan vapuleada, y por eso realmente siento que estoy en un momento, hoy, aquí, ahora, en un espacio presente, muy sagrado. Y lo hacemos sagrado desde esta intención de encontrarnos acá y no como ella en su casa y yo en la mía, como pudiendo abrazarnos y en ese abrazo también abrazarles a todos y a todas ustedes. Bueno, Caro, después de esta introducción pequeñita, vamos a iniciar el viaje, porque así lo siento, que va a ser un viaje. ¿Quieres que probemos? ¿Vas a vivo desde ahí? Ah, pensé que ya estaba. Bueno, Caro también va a conectarse desde su Instagram. Vamos a probar si funciona. Si no hay interferencia, vamos a poder hacerlo desde los dos Instagram al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, decíamos que vamos a comenzar un viaje por el camino que fue haciendo Caro. Lo siga desde... Sí, ahí está. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos hacer una doble transmisión, pero parece que tiene que ser así, como decíamos, en un mismo espacio-tiempo, también en el virtual. Bueno, entonces iniciamos este caminito que decía que, caminito, ¿no? Hermoso camino que viene haciendo Caro hace muchos años, desde la poesía y desde el canto, que son lo mismo, Caro. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de poesía y de canto. ¿Cómo es? Yo creo que hay algo en la relación figura-fondo que cambia tal vez, ¿no? Pero digo, en la poesía hay una musicalidad de la palabra que es fundamental, pero hay algo de la semántica de la palabra que tiene un protagonismo, ¿no? Aunque haya mucho de la musicalidad que le da sentido a la poesía y que la diferencia de otros formatos de texto. Claro.
pero en la música me parece como en ese juego de figura fondo hay todavía una apuesta mayor por la sonoridad que en la poesía, ¿no? Como, y también depende del género, eso puede ir variando un montón, ¿no? Claro, totalmente. Pero sí. Yo temo que si nos alejamos mucho, no se escuche bien. Entonces vamos a acercarnos y que sea medio como comunicarnos en secreto, como si nos contáramos secretos. Vos en uno de tus libros decís que cantar es como escribir en las márgenes. ¿Cómo sería eso? Claro, como si en muchos casos cuando aparece un canto de una persona, hay algo que puede llegar a ser inmediato, ¿no? Lo que produzca, como, supongamos que uno escucha a alguien y puede decir, qué linda voz, o puede decir, no me gusta esa voz, ¿no? Como que puede ser el juicio de valor, moral o estético lo primero que aparezca, qué bien o qué mal que canta, qué lindo, qué feo esto. Pero ¿qué hay detrás de ese juicio? ¿No? Como, bueno, me impacta de tal manera una voz y me genera un juicio, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se construye? ¿Qué hay en esa voz? ¿Qué cuántas cosas hay en los márgenes de esa voz? ¿No? Que me están hablando sin que yo pueda como decodificar eso que me están diciendo. Entonces en una voz vos podés escuchar la historia de un abandono que canta siempre que esa voz canta, la historia de un momento de felicidad, la historia de un dolor corporal, podés escuchar la historia de una manera de resolver un trauma, digamos, en una voz cohabitan como una multiplicidad tan grande de informaciones que cada vez que ponemos la voz, tanto hablada como cantada, ¿no? Al servicio de la comunicación, todo lo que sucede en esa sonoridad está escribiendo en los márgenes un montón de otra información que no se evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, cantar es como escribir desde los márgenes también. Wow, hermoso. Viste que en el teatro, vieron que en el teatro se están maravillosamente multiplicando las escuelas de espectadores. Y esa actividad que está generando en principio el motor generador de esa actividad es Jorge Duati, junto a Nora Arias Ormán y otra gente. Parece una actividad maravillosa, ¿no? Y cuando vos me explicabas, nos contabas esto del juicio sobre las voces, que es verdad. Cuando alguien canta, hay algo que enseguida nos atrae o nos produce rechazo y aparece el juicio, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente no aparece si uno no está en un camino de búsqueda por estos senderos, es probable que aparezca esto, como la polaridad, ¿no? Aceptación, rechazo. Qué hermoso sería que hubiese una escuela de oyentes, o sea, aprender a oír, ¿no? Sí, porque no solo aprender a cantar, tal vez aprender a cantar también es aprender a escuchar, ¿no? Justo eso te iba a decir, eso te iba, como esa reflexión, que yo a partir de un momento me di cuenta que cuando trabajamos este centro de conciencia, ¿no? Entendiendo que la voz es un centro de conciencia, digamos, que cuando atravesamos un proceso de conciencia a través de nuestra vocalidad, entramos en un universo de conciencia completamente otro que si solo trabajáramos, no sé, no sé, funcionalmente nuestro cuerpo para fortalecerlo, ese es otro nivel de conciencia, ¿no? Si de pronto yo trabajo mi intelecto para ser una mejor escritora, ese es otro nivel de conciencia. Si yo me hago una mejor escultora, son como niveles de conciencia distintos, ¿no? Y este nivel de conciencia implica este nivel de conciencia, ¿no? En un momento, en realidad es todo este centro, que es con lo mismo que se canta, se respira, ¿no? Es por el mismo espacio e involucra como el mismo circuito por el que se escucha. Entonces,
es inevitable sobre todo para una persona que estudia, ¿no? Canto, bueno, locución, doblaje, las personas que se dedican a la voz, que Sí. nos dedicamos a la voz, Sí, el acto de aprender a escuchar es igual de importante claro, y de vital como el de aprender a modificar, porque vos podés también modificar en la medida en que comprendés algo cuando lo escuchás, ¿no? claro. Claro, hay que ver qué nos resuena, ¿no? Como de esa voz que escuchamos, o sea, qué resuena eh, una para de pronto para que aparezca ese juicio, ¿no? Qué importante esto que estamos conversando para poder de pronto cuando escuchamos a una cantora, un cantor, eh, poder abrirnos a todo el universo humano que trae esa voz, ¿no? Personal. Eh, bueno, y resulta que en ese camino, que te voy a preguntar, ¿cuándo empezó? Porque a la gente le gusta saber cómo empezó todo. Así, Caro Tapia Brand, estamos Claro, diciendo. claro, totalmente. Eso fue muy difícil para mí, como presentarme con mi nombre sola, Ah, mira. con mi nombre solamente, ¿no? Porque venía muy acostumbrada a hacer música con otras personas, pero claro, cuando digamos, de esa búsqueda se desprendió mi propia búsqueda personal y poética ligada a la música, ya me encontraba sola con mi guitarrita, eso fue bastante como orgánico, ¿no? Empezó a suceder, mis proyectos musicales de pronto ya no les encontraba mucho sentido los que estaban aconteciendo, y un día me invitaron a algo y le dije, mira, no estoy más con este proyecto, ¿y qué tenés? Y tengo mis canciones, ¿no querés venir? Bueno, y así fui. Sí, claro. Y Pero esto empezaste fue... así de muy pequeña, ¿o no? No, yo considero que no, en realidad yo empecé a como mostrar mi música, a componer antes, ¿no? Pero a mostrarla yo creo que tendría 20, 23 años, 22 años. Bueno, lo miro desde y digo, sí, era pequeña, pero Eras pequeña, claro. pero tal vez viendo otras personas que hacen sus procesos de asumirse compositoras o compositores a muy temprana edad, como con ese parámetro de comparación, yo siento que no. Claro. Pero sí, yo creo que a los 22, 23 años se dio ese proceso, a los 24 ya me está costando linkear año con edad, pero... Sí, a mí me pasa todo el tiempo, porque vos hablás y yo pienso cuántos años hace que te voy cruzando en el camino, y yo te recuerdo con tu guitarrita tocando así estamos acá en la zona oeste, Claro. estamos en Castelar, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas veces lo he contado, es una zona donde el arte se respira, donde hay muchísimos artistas de todas las ramas del arte, hay mucha movida. Y bueno, como me pierdo también en las edades y en los tiempos, no recuerdo cuántos años hace de la primera vez que te vi con una guitarra cantando, pero eras muy joven. Eras jovencita, Sí. Y una cosa que también seguramente cuando yo te presenté pudo haber generado, ¿no? La curiosidad, eh, cómo se fue imbricando, ¿no? La filósofa, la mujer que estudia filosofía, con la mamá, porque Caro también es mamá, cómo se fue imbrincando en todas estas áreas, ¿no? Especialmente, bueno, la filosofía, con el canto, con la pedagogía, que son, bueno, si bien es, es fácil imaginar el vínculo, porque yo creo que la filosofía es poesía, pero bueno, yo creo que no cualquier filósofo canta, no cualquier filósofa canta, ¿cómo fue armándose ese camino? Yo sé vos más de manera absolutamente caótica, ¿no? Mira, Como sí. no... Y también, además de caótica,
poblada de contradicciones, porque para mí en un momento, bueno, yo música hice toda mi vida, ¿no? Desde chica, pero cuando llega ese momento en que, con mucha determinación, pero no completamente ficcional, en que te dicen, bueno, decidí qué querés ser. Tenés 18 años, nunca pudiste decir nada sola y de repente tenés que decir quién querés ser, ¿no? Claro, yo claro. había recibido tanto como boicot en el medio con respecto a seguir una carrera musical. No hablo particularmente de mi familia, si bien no había estado como charlado eso previamente, sino más del entorno, ¿no? De los entornos que te hablan sobre qué es dedicarte al arte, que para mí no estaba contemplada la posibilidad de dedicarme a la música. Y bueno, la filosofía era una pasión para mí también. Era una pasión y estaba dentro de, digamos, era serio. Estudiar filosofía era serio. Era lo más serio que yo podía hacer. Claro. Claro, pero bueno, dentro de todo. Claro. Y bueno, me metí así, filosofía, hubo licenciaturas, fue como a todo, a por todo. Y bueno, 1 año y medio con un rendimiento académico como muy responsable de mi parte, me extenué, me estresé. Fue el primer gran estrés, y creo que el único gran estrés de mi vida. Wow. Tenía 18 años, tenía un estrés, porque claro, la cantidad de horas de cursada, el academicismo abstracto, extenuante, para mí obsoleto, completamente despoblado de sentido, ¿no? De vitalidad, de, de permeabilidad con el entorno, con la cultura viva, ¿no? Y bueno, ahí dije, listo, me cambio de carrera, entonces era antropología, trabajo social. Yo sí tenía muy claro que yo quería, tenía como este entusiasmo por transformar el mundo de alguna manera, por poner mi semilla ahí. Y había aprendido que desde el arte eso no era posible, digamos, que el arte estaba más ligado con esta mirada más básica del arte, que es la que la liga al engrandecimiento del ego, ¿no? Entonces, no. No, claro. Pero tuve la suerte de que siempre necesité cantar, a pesar de todo este conjunto de prejuicios que me acompañaba, y entonces había seguido estudiando canto siempre, a la par de estudiar mi carrera. Y hacía cursos de música, pero era lo que se llama hobby, ¿viste? Claro, En claro, mi mente, claro. ocupaba ese lugar. Aunque yo tocaba todos los días, o sea, en realidad yo estudiaba todos los días música, solo que no de manera formal y sobre todo en mi mente, ¿no? Era como, yo estaba estudiando, no sé, 4 horas de Hegel, paraba y lo que hacía era ponerme a hacer ejercicios de respiración que me había dado la profe de canto, ejercicios corporales. Entonces, en ese momento, para mí había un dualismo operando muy grande, muy extremo, era casi una bipolaridad, ¿no? Donde por un lado era el ejercicio mental, intelectual, abstracto y desencarnado que me proponía la filosofía, y por otro lado el ejercicio corporal, revitalizante, expresivo, lúdico, de la voz, ¿no? Y durante muchos años viví en esa dualidad, ¿no? Como sostuve esa especie de bigamia, claro, profesional, porque con el tiempo, claro, le dedicaba tantas horas a mi formación en canto y además seguía haciendo cursos y tal, que me empecé a profesionalizar y me empezaron a pasar cosas como que me pedían clases. Yo decía que no y después terminé dando clases, como que se fue dando todo de una manera hasta sí deseada, pero no buscada, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Y yo con la carrera de filosofía seguí porque le fui encontrando maneras de sobrevivir a esos modos de la academia, también rígidos, ¿no? Rígidos, sí. Para mí, yo creo que igual hoy cambió Juan mucho desde que yo estudié ahí, pero era asfixiante y para mí era una manera, esa es una manera superficial de abordaje, ¿no? Porque le quita como todo lo vital y lo espiritual a la filosofía, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento yo lo viví así, con mucha dualidad, y entré en una revista de estudiantes de filosofía que era preciosa, una revista de filosofía estética y política que se llamaba Martillazos. Está ahí con Nietzsche bien presente. Me acuerdo, sí.
esa revista. Sí, muy linda revista. Y ahí empecé a escribir las primeras cosas que me vinculaban a la voz, al cuerpo y a la filosofía. Wow. Igual digo esto y en ese momento yo tenía 22 años. Es como que para mí en el medio pasó un montón de tiempo y no tanto, ¿no? 22. Me acuerdo de la edad que tenía cuando hice el Wow. primer artículo, eso Wow. me lo recuerdo. Y sí, inolvidable. Fue muy fuerte para mí porque fue un momento de un nivel de conciencia, como dije, puedo hacer esto. O sea, la filosofía y la voz pueden tener algo que ver. Ese fue el inicio como de una conciencia que se mantuvo durante mucho tiempo latente, pero fue muy difícil traerla a nivel de conciencia en el cual yo puedo como decirlo, explicarlo y ponerlo en palabras de manera clara para los demás, ¿no? Claro. Porque en un momento era solo hacerlo, ponerlo en práctica. Sí, Era, sí. Por eso digo que fue todo muy caótico y tuvo como una condición que para mí es una condición artística, ¿no? Sí. De la experimentación y del sentir, que algo está un poco atentas para poder recorrer el sendero que toca recorrer, ¿no? Claro. El propio, el singular. Claro. Nosotras la estamos pasando súper bien, ojalá que ustedes también. Me gustaría saber, por ahí si alguno de ustedes que tienen amistad, vínculo con Caro Tapia, le pueden avisar si están escuchando bien, porque quisiera que no se pierdan nada, porque es realmente súper interesante todo lo que está contando Caro y no quisiera que quede con la voz muy bajita. Vos podés mirar desde... A ver si alguien puede avisarle a Caro, si hay alguien, ¿no? Ahí en línea, porque obviamente por mi teléfono estamos transmitiendo. Bueno. Yo por las dudas voy a hablar un poquito más alto. Voy a proponerme eso. Dale, o acercarnos así, aunque sea, es un poco, yo estoy así muy cerca, es un poco incómodo, después nos vamos a tener que mover un poquito, pero para que se escuche bien. No, me quedé pensando en esto de la voz de los filósofos, pero bueno, ya me voy a ir por otro wing, ¿no? Pero tiene que ver con algo que ahí también debe haber conectado, porque ¿qué es la filosofía sino la voz de un ser humano que piensa, se reflexiona y pone en jaque el statu quo del pensamiento de una época? En el mejor de los casos lo logran, ¿no? Claro. En el peor lo justifica. Claro, totalmente. Tenemos intentos de filósofos, ¿no? Sí. Como por todos lados que justifican el statu quo de las cosas. Totalmente, claro. Y la poesía, porque en todo esto también hay algo que me identifica mucho con Caro, que es esto de ella, de cada libro, te dejo el matecito a vos, ahora te paso el mando, así puedo ir mostrando, de cada, con cada disco hay un poemario. Este es el primero, por ejemplo, miren qué belleza, Máscaras de Carnaval, y tiene el disco, y ahora lamentablemente ya el disco no está obsoletísimo. Y miren qué belleza el poemario. Bueno, esto es una constante en su obra, en el camino de la construcción de su obra, de sus procesos creativos. Me dio curiosidad ahí porque dice, lo curioso es que suele alegrarnos encontrar que el reloj estaba adelantado. Hermoso. ¿Podemos ir leyendo algo de cada obra mientras vamos recorriendo tu caminito? Sí, claro, lo que quieras. A ver, leemos algo de acá. Al azar, que ¿Cómo es? Dale. O hace mucho tiempo que no. Está bueno este encuentro porque yo le contaba a Ciela que justo esta obra, que tiene ya más de 10 años, pasa esto, ¿no? A veces las obras nos acompañan durante un tiempo y después sentimos que nos muestran aspectos nuestros con los que ya no nos identificamos. Entonces, claro, me pone en contacto con
con aspectos míos que siento lejanos, y está bueno porque si no, no sé cuánto tardaría en retomar. Claro. A ver, Puede ser un fragmento, no hace falta que sea. bueno, voy con esta. Yo Dale. sí identifico como un momento también de mi vida, ¿no? De mucho cansancio, de mucho enojo. Entonces era de mucho desencanto con el mundo. De hecho, esta, no, esta no. Voy a leer. Se llama El Grito y tiene un epígrafe de Girondo que dice: a fuerza de gritar socorro, corre el riesgo de perder la voz. Me alarma cuando somos un manojo de remedios, un delantal contra las manchas, una casa con alarma de seguridades, un áspero aparato reproductor de frases, un sueño frágil que espera el despertador, una sucesión de minutos que buscan morirse para cobrar un efímero sentido de fin de semana, un conjunto de accesorios adosados a un cuerpo en tercera persona del singular, un individuo sin singularidades fuera de la última compra en cuotas. Me aterra que seamos la cuota del crédito desconocido que seguiremos pagando, que nuestro interés radique en la falta de intereses para poder pagar aquello que el incómodo tiempo de préstamo no nos permitirá disfrutar. Pero me asusta sobre todo que seamos presos del miedo vivo que nos mueve en sus jaulas invisibles, cobrándonos el aire con la salud. Tremendo, tremenda expresión, ¿no? Es de esto que decís del enojo, de un momento histórico, bello, bellísima obra. ¿Y cómo fue el proceso creativo de este libro, este primer libro y disco? Fue bastante a la par de este primer proceso, de este primer periodo, ¿no? De composición, que era como entre momentos de estudio, cuando yo estaba muchas horas estudiando y salía, ¿no? De esa especie de nubilante mundo de la abstracción mental, intelectual, y me desplomaba en arte, ¿no? Como que necesitaba tener ese momento, no me servía tirarme a dormir, tenía como mucha adrenalina mental, digamos, entonces necesitaba bajar al cuerpo, bajar a la composición, agarrar la guitarra, y volcar en palabras lo que sentía, y entonces todo este disco libro tiene como esa, digamos que esa frescura también, ¿no? Claro. Como del despojo de, no escribo para que alguien diga qué bien que escribe, escribo porque necesito desahogarme y verter esas angustias y otras. Yo siento que es un disco un disco sí y un libro que transita mucho ese estado como de crisis existencial que yo vivía en ese tiempo. Claro, claro. Que es súper interesante es que pensemos la creatividad como un lugar de descanso, y más en estos tiempos, ¿no? Que obviamente en el momento que realmente lo que necesitas es dormir y descansar, pero que también, escuchándola a Caro, y coincido plenamente, ponernos a escribir, o a cantar, o a bailar, también es un momento para descansar y nos hace súper bien. A este disco libro, ¿cuál le sigue? Le sigue este poemario que se llama Transiciones. Qué belleza. Estos son hojitas naturales. Sí, es una ramita así. Es un libro artesanal. Imagino que habrá tenido una edición limitada. Al ser Sí, tan, súper limitada. ¿no? La versión original, esta es una curaduría de la obra. La versión original era la tapa hecha por una amiga, muy amiga, Aye Freitas. Aye Freitas.
que es la que hizo también el diseño interior. Transmisiones. Transición. Ah, perdón. Está muy chiquita. Transiciones. Estás perdonada. Muy Y yo estoy muy chiquita la letra. chicata también. Sí. Empieza con un texto de Miguel Ángel Bustos y dice: pulso, pulso, pulso. Me oigo venir apoyando mi oído en mis venas. Qué hermoso, qué hermoso. Y acá ya no, el disco ya es, ya hay un QR o algo así. Acá, este fue el único poemario hasta Meditaciones Cantadas, que es el último. Fue Sí. el único librito que saqué sin disco, que fue solo mira. un poemario, y por eso lo llamé Transiciones, porque yo estaba grabando 4 estaciones, Sí. pero tenía la urgencia de hacer circular esas poesías. Entonces hice una pequeña edición independiente de este librito. Qué hermoso, además son poemas mayormente cortos, ¿no? Sí. Muy Sí, simple. Voy a leer uno, permiso. Simple. Aprendizaje hondo, de agujero negro. De que vivir solo es nada menos que el modo como inhalamos el próximo puñado de oxígeno. Qué bello, Caro, qué bello. Bueno, así es todo. Es pura belleza, pura belleza. yo ahí te leería una más. Dale. Que Ay, qué doy un lindo. mate. Sí, sí. Que tiene también que ver como con procesos, ¿no? Que también fue un proceso en parte de angustia, pero donde ya yo estaba más asistida por la realidad artística y con mucha más conciencia del potencial que tenía la realidad artística para sublimar todo lo que me pasaba. Claro. Entonces, era otro trabajo, ¿no? Y sí, acá en este poemario yo aprendí el valor de lo... ¿Viste como dice Borges que todo escritor al principio es barroco? Sí, Bueno, sí. empecé a darle valor a lo pequeño, no sé si a lo minimalista, pero sí a lo poco. Uh-huh. Eh, De lo menos lo mínimo, como le digo a mis alumnas. bueno, no encuentro la que quiero, pero voy con esta. Trinchera. Bien. Trinchera es siempre yo conmigo cuando nuestra emulsión se vence. Bien. ¿No podés leer de nuevo? Porque estamos necesitando trincheras. Trinchera es siempre yo conmigo cuando nuestra emulsión se vence. Hermoso. Hermoso. Este es como para mí, es el libro, de hecho yo estaba buscando uno que se llamaba Cicatriz, porque para mí es un texto de cicatrización. Pero bueno, no sé dónde está. Voy a dejar. Hermoso. Muy lindo. Y le sigue 4 estaciones. 4 estaciones. 4 estaciones. La ilustración es de... La ilustración, las ilustraciones, porque tiene también adentro el diseño editorial, es de Marla Sakai, que es una artista visual de acá del oeste, que ha habitado mucho y vivido en Casa Frida, una gran amiga en este momento que me espera acompañando en este proceso de edición. Y también, no lo tengo acá, pero el disco tiene, o sea, el disco físico, porque todavía acá había disco físico que funcionaba, tiene como este mismo dibujo. Y hay algo de 4 estaciones que está conceptualmente dividido, son 13 temas, como los ciclos de la luna, y hay 4 temas por cada, 3 temas por cada estación, y un último tema del disco que vuelve al otoño, que es cuando el ciclo se renueva, digamos. Y este disco, la producción lo hizo Juanito el Cantor. Sí,
La producción musical del disco es de Juan. Hermoso. Sí, sí, sí. Y eso ya fue grabado en Sale la Luna. Qué hermoso. Sí. Cuando todo está estático, solo lo que está en movimiento puede ser objeto de atención. La transformación es la poesía de la vida. La transformación es la poesía de la vida. Qué belleza, qué belleza. Semilla, plantita, soy, cantar de las ranas, dolor, germinar, pájaros volando, bisagra, canto de amor, quema el aire, parte de tu siesta, soltar y circular. ¿Cómo hacemos para conseguir alguna de estas obras? La obra, así como está en formato libro, tengo que volver a incluirla. Sí tengo discos y sí, este disco les iba a contar que se puede escuchar en Spotify. Ah, eso es re importante, así que cuando terminamos o cuando ustedes en diferido escuchen esta charla, sepan que pueden buscar la discografía de Caro Tapia en Spotify. Sí. Y también en YouTube, ¿no? Claro, todas las plataformas, cuando algo está subido a Spotify, en general explico porque capaz que... Dale, explícalo. Cuando se sube con la distribuidora el material, se sube a todas las plataformas, Deezer, Spotify, YouTube, iTunes, hay un montón de plataformas. Spotify la verdad que es la que más usamos, pero hay un montón y está bueno porque YouTube se puede escuchar. Sí, sí, así que esto está buenísimo. Claro, las obras son obras de arte, entonces también son ediciones limitadas. Sí. Y bueno, y hoy ni hablar del precio del papel, es tremendo. Yo no pude, tengo obras en puerta ahí y sin poder editarlas, es una locura. Así que estas son joyas realmente, son obras de arte. Y el proceso de Cuatro Estaciones, ¿algo más que quieras contar del proceso creativo de Cuatro Estaciones? Y con Cuatro Estaciones yo ya había encarado ya más mi camino artístico, empezaba a estar más claro, más aceptado también, como para mí fue una tarea de aceptación muy grande, asumir mi ser artista y comprender que era una parte de mi vida y que era una forma en la que yo quería vivir mi vida, ¿no? Fue un descubrimiento que yo sí siento que fue tardío. A veces hay personas que descubren eso en su adolescencia y yo lo descubrí un poquito más tarde eso, ¿no? Como aceptar, bueno, ok, yo tengo todo este camino con la filosofía que viene por este lado y que yo en un momento también lo tenía como muy asociado a un universo más laboral, sumamente nutrido de mis inquietudes, ¿no? Pero más en ese plan, y entender que el camino artístico empezaba como a dialogar con esos mundos, que me salían trabajos con eso, que no empezar a darme cuenta que en la medida en que yo seguía haciendo lo que hacía, eso iba tomando como una identidad propia. Claro. Y Cuatro Estaciones fue un poco ese proceso, ese ciclar, que también estuvo de la mano de una separación, ¿no? Como de todo un proceso de reacondicionamiento del quién soy yo hoy y quién quiero ser, ¿no? Claro. Y fue todo ese proceso. Y ya ahí yo tenía mis espacios de laboratorio, ¿no? Me dedicaba tenía la guitarra empolvada, más a mano, ya estaba, no sé si había terminado la carrera, pero estaba mucho más avanzada, como ya estaba dando clases en ese momento, entonces ya no tenía otros trabajos y entonces mis tiempos eran diferentes. Como que empezaba a vivir una vida mucho más cercana tal vez a la que vivo hoy, ¿no? Claro. Y a darle la entidad al proyecto artístico que yo sentía que quería que tuviera. Claro. Que era como este sentido de vida, ¿no? Plasmado ahí en cada obra. ¿Y vos querés leer algo de acá, de este libro? Entonces, gracias porque siempre que abro en cosas que están muy en relación. Quiero ver si hay algo que sea significativo. Bueno, sí, esta
luciérnaga. Brilla y brilla cada tanto el horizonte nuevo que titila esta búsqueda. Acaricia su rostro, ilumina un rastro y desaparece, dejando, que no es poco, la impávida e inconfundible sensación de la caricia de su huella. Quiero diluirme en el cosquilleo de esa certidumbre. Hermoso. Muy bello, muy bello. Vos sabés que a mí el tema de aplaudir después de un poema nunca me gustó. Y como después me dijeron, muchas personas me dijeron, Sila, no aplaudí después de cuando leen los poemas. Y como que dije, bueno, vamos a acompañar ese deseo también de las personas de que por ahí quieren aplaudir el poema. El poema para mí es como que necesita un tiempo, ¿no? Y un silencio posterior. Y, o sea, no porque no merezca el poema un aplauso, sino que lo vinculo a otra cosa. Pero si ustedes tenían ganas de aplaudir, ahí va. Les acompaño con mi aplauso. Sí, el aplauso es algo para pensar también en las performances artísticas, ¿no? Porque a veces también un aplauso irrumpe o las personas se ven obligadas a aplaudir cuando en realidad están sumergidas en un una movimiento atmósfera, emocional. claro, en una atmósfera afectiva que propone la obra. Sí. Es complejo. Es complejo el lo del tema. aplauso. Sí, es complejo el tema. Es un tema súper interesante también para charlar, pero bueno, no es el momento, me parece. Porque, ¿cómo estamos de hora? Porque no me gustaría porque viste que Instagram te... Ay, 15 tenemos, ¿no? ¿A la hora se corta? A la hora se corta. 15. Tenemos 15 minutos. 15 minutos. Ah, buenísimo, tenemos 15 minutos. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Esto me parece como una panzada, ¿no? Miren lo que viene ahora. Acá viene la de para mí en este momento. Wow. Sí, sí. Hago la. Y sale. Ya. Serpiente emplumada. Es como una especie de tarot, ¿no? Es una especie de tarot. Ya acá, como mucho más aquí en el tiempo, lo que pasó fue que me vi en la situación de que, digamos, para mí es muy importante la obra material, esto que vos nombrabas, ¿no? Que sea un objeto artístico también. Claro. Porque para mí la obra del disco de la música es una obra conceptual que yo siento que se completa con la materia. Entonces, cuando tocó Serpiente Emplumada, las opciones estaban siendo, bueno, Spotify, etcétera, 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 lo que les contaba antes, y sentía la necesidad de traerlo, ¿no?, a la existencia con un soporte visual. Además de que cuando viajas, yo suelo viajar con mi música, está bueno tener algo para compartir y dejarle a las personas. Y ya no tenía sentido mandar a hacer discos. No sé hoy en qué están las replicadoras, pero ya en ese momento que estamos hablando de pandemia, era un sinsentido, incluso por el contexto. Claro. Y entonces ahí fue que una amiga, Soema, me dijo, pero ¿por qué no haces un QR? Y Kiki, entonces viene con un QR. Y entonces estas son como unas especies de cartas que emulan la carta de tarot y que tienen cada saco una al azar. saca una. ¿Sí? Para, ¿cómo sería? Dale, así jugamos un poquito. Son las cartas dibujadas con canciones y después hay algunas poesías. Te las saco que tienen su voz. Bueno. Sí. A ver, ¿qué nos tocó? Porque para mí, para todo es cuando canto. Qué belleza. Las ilustraciones de todas las cartas son de Marubé, que es una artista visual de acá de Castelar. Marubé. Muy bien. Marubé, que es Marina Bustos Bertolini, es tremenda, su obra es una belleza y además experimenta con muchos tipos de
de soportes distintos, ¿no? Es una persona muy activa y muy talentosa. Dice, yo canto por la alegría que me hace sentir cuando canto. Wow, me emociona eso. Yo canto por la algarabía de mi existir cada tanto. Yo canto porque las palabras no alcanzan aquí. Cuando canto, siento tanto, tejo el manto, la vida se tiñe de un nuevo color. Yo canto por la alegría que me hace sentir cuando canto, yo canto por la algarabía de mi existir cada tanto, yo canto porque las palabras no alcanzan aquí. Cuando canto, me amamanto, trino, río, viajo, me tiño en el cielo, me baño en el sol y se acabó. ¿Te animas a cantarlo un poquitito? Entonces, Puedo mucho cantarlo un pedir, poquito. Si Puedo no, cantarlo un no, poquito, sí. es una invitación. De una. Estaba pensando en tengo la guitarra, Ah, mira, buenísimo. pero no sé si está afinada. Está afinada la guitarra. Esperando que chequee la Sí, afinación. y mientras tanto, a mí este disco me encantó, escúchenlo, y bueno, me parece muy imperativo, escúchenlo. Les invito a que escuchen este disco y todos los discos. No, pensaba que en la filosofía tolteca el viaje es desde la serpiente al dragón, ¿verdad? Mirá, Entonces, claro, es decir, desde la tierra al cielo. ok. Desde la tierra al cielo. ¿Tiene eso algo que ver con la serpiente emplumada? Claro, absolutamente. Con Quetzalcóatl. Exactamente. No sabía eso claro, de la serpiente. Claro, ese es el simbolismo, ¿no? Porque detrás de la serpiente emplumada hubo una búsqueda de diferentes maneras de nombrar a la serpiente en distintas culturas, pero sí hubo una particular que tuvo que ver con el lugar oculto que tenía la serpiente, ¿no? Como siempre como la parte en la que la serpiente está adentro de la tierra, claro, o debajo del agua, no expuesta y vista a la luz del cielo, ¿no? Entonces, claro. como la denuncia, porque la serpiente, que viene a ser también el símbolo de nuestra energía sexual y creativa, siempre tenga que estar escondida, ¿no? Como debajo de la tierra, o debajo del pie que la pisa, o detrás de la espada que la corta. Exacto, claro. El Ouroboro, ¿no? El Ouroboro. Claro. Así que bueno, canto un poquito. Vale, vamos. Cuando canto. Me corro un poquito. Yo canto por la alegría que me hace sentir cuando canto. Yo canto por la alegría de mi existir. Cada tanto yo canto porque las palabras no alcanzan aquí. Cuando canto, siento tanto, dejo el manto. La vida se tiñe de un nuevo color. Yo canto por la alegría que me hace sentir cuando canto. Yo canto por la algarabía de mi existir. Cada tanto yo canto porque mis palabras no alcanzan aquí. Cuando canto, me amamanto, trino, río, viajo, me tiño en el cielo, me baño en el sol.
Hermoso, es preciosa, 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 preciosa. Y en tu voz es como que cantan y se genera esa algarabía, aparecen como una multiplicidad de mujeres, ¿no? Como lo colectivo parece en este canto. Es muy bello, muy, muy bello. Bueno, y lo guardamos prolijamente en su bolsita y llega entonces algo que me da mucha curiosidad, Caro, que es las meditaciones cantadas. No quiero que nos vayamos sin estas meditaciones cantadas, que es el último, Sí. la última obra, ¿verdad? Esta es bien reciente, esta es de este año. De este año. ¿Qué son las meditaciones cantadas? Son un buen híbrido de todo lo otro que conté, ¿no? Porque bien. siento que hay una integración acá en esta obra que es solo, ni siquiera podría llamarlo poesía, porque el formato es más de prosa, pero que tiene una impronta poética sin duda, ¿no? Pero está pensado como pequeños textos, textos bien cortos, en los cuales narro de una o de otra manera procesos con la voz, que son procesos sin duda por los que yo pasé, transité o viví, pero no son en primera persona y no son biográficos, ¿no? En el sentido de que yo no remito a una narrativa de mi vida, ¿no? Con esto, sino que relato momentos de procesos con la voz que suelen pasar muchas personas, ¿no? El primero, por ejemplo, no sé si lo querés leer. Bueno, el primero dice, ¿con esa voz vas a cantar? Con esa voz, ni el arroz con leche. Eso es cantar. ¿Por qué no te dedicas a otro instrumento? Si el conservatorio está lleno de opciones, desafinás. Sos de los que no tienen oído. Tu voz es demasiado grave para ser mujer. Incomodas al público con tu presencia. Esa voz de marimacho, no. Vos no. Vos tenés voz de pito. ¿No podés cantar más alto? Nadie sabe lo que puede una voz, con permiso de Spinoza. Pocas personas son conscientes de las marcas de fuego que han dejado en sensibilidades silenciadas. Aprendemos de a poco a no formular juicios sobre los cuerpos ajenos. ¿Eso incluye las voces? Chao. Por ejemplo. Wow. ¿No? Creo que quienes nos escuchen se van a sentir muchas personas identificadas, ¿no? Claro, y a eso voy, ¿no? Como que, por ejemplo, en ese pequeño relato, por decirlo de alguna manera, por llamarlo, como por encasillarlo en algún formato, hay experiencias personales, experiencias afines que han vivido otras personas, tal vez no todo lo que narro ahí me pasó a mí, pero sí me podría haber pasado a mí, te podría haber pasado a vos, pero le pasó a otra, ¿no? Otra persona. Y después, como una serie de pensamientos o de reflexiones que a mí me traen eso que pasa. La primera página es así, después de pronto hay algunas partes, algunos textos que están poblados de preguntas, que son preguntas para reflexionar, algunas para revisar el cuerpo, citas que yo las puse en el libro como implícitas, porque no es que estoy citando de la manera académica, pero sí estoy trayendo un montón de lecturas que me reverberan cuando pienso estas cuestiones, ¿no? De otras autoras, autores, poetas, filósofos, bailarinas. Es muy, muy diversa la población de citas que hay. Y este es el resultado, Caro, de una investigación, ¿verdad? Tiene que ver con, yo recuerdo una vez que, no sé si vos sos o Emma, esto es un trabajo que vos hiciste sola. Sí. Porque yo recuerdo una vez que no recuerdo, discúlpame, si fuiste vos o si fue Emma, que me pidieron, nos pidieron un montón de mujeres que escribiéramos algo sobre una experiencia sobre la voz. Sí. ¿Tiene que ver con esa investigación o no? ¿O viene ligado a eso? No, viene, lo que pasa es que para mí
investigación empezó en un momento en el que yo me di cuenta que ella estaba investigando, digamos, y Zoe en eso, y yo somos como unas aliadas, ¿no? Hermanas, porque también esa investigación nos hermanó. Soy Emma Montenegro, le recordamos a quienes nos escuchan, también estuvo en este ciclo. Pueden buscar la charla, el encuentro que tuvimos con Emma Montenegro, está también subida a YouTube. Y con Zoe lo que sí hicimos fue, a partir de esas lecturas, de las cosas que ustedes nos mandaron y de cosas que veníamos leyendo, y presentamos en su momento una solicitud a los fondos municipales de las artes, que en un momento el FNA con el municipio de Morón y con otros municipios se habían articulado, y ahí ganamos ese proyecto de Canto Invisible, ganó un subsidio del Fondo Nacional de las Artes. ¡Qué bien! Qué importante el Fondo Nacional de las Artes, digámoslo. Qué importante, ¿no? Sin el Fondo Nacional de las Artes no hubiera publicado Marielena Walsh, Leonardo Fabio no hubiera sacado sus discos, Piazzolla tampoco. Piazzolla, Caro Y Tapia, esa investigación dio a luz, gracias al Fondo Nacional de las Artes. Muchos libros, estos que decimos, hoy por ejemplo es tan caro el papel y de repente no podemos editar y no podemos tampoco acceder a un subsidio. Y ni hablar si son a la ley del libro, ¿no? Exactamente, así que bueno, tenemos mucho que defender, mucho, a esas instituciones. Y bueno, y meditaciones cantadas viene a ser como la conjunción de la búsqueda filosófica, integrada a la búsqueda vocal, integrada a estas investigaciones como, yo diría, más que deformes, multiformes, que van apareciendo entre la pedagogía, el acompañar procesos de personas, el hablar con, no sé, tener estos espacios con amigas como Suema y hablar de la voz, entrevistar personas. Yo estoy haciendo un ciclo que se llama A Viva Voz, y ahí estoy entrevistando personas que se dedican a la voz, pero en campos completamente diversos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Para poder generar un archivo que sea específicamente de la voz, sobre la voz, para la voz, que nos permita también tener material del cual imbuirnos para poder pensar la voz. Yo siento que sí, digamos, con los años a donde he ido llegando, ¿no? Como en esta búsqueda como filosófica, vital y vocal, es a que hay muy poco material para pensar la voz desde una perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, y que eso es muy necesario cuando nos nutrimos, o sea, nutrimos a nuestro ser y a nuestro cuerpo de un proceso del aprendizaje técnico en pos de un proceso expresivo, porque si nos cambian en el proceso de aprendizaje corporal, a vos te imponen una técnica o una manera estética de hacer las cosas como si fuera la única, vos podés forzar tu identidad, tu camino, tu verdad, vos podés forzar todo lo que sos, ¿no? Y hay muy poca claridad con respecto a eso, a cuán epistemológica es realmente un proceso de trabajo técnico, por ejemplo, ¿no? Cuánta epistemología hay detrás. Entonces, para mí eso empezó a ser muy relevante, muy importante, muy urgente también, como poder dar entidad a la voz como campo de pensamiento y como campo de transformación. Y entonces un poco Meditaciones Cantadas vino a un modo poético, tal vez no tan filosófico, pero sí más poético y obviamente impregnado de la filosofía que traigo como mi haber, de mi camino. Viene a ser como una especie de mixtura, de resultado mixturado de todas esas búsquedas, ¿no? Claro. Cuando me preguntan qué es, yo no puedo decir muy bien qué es. Digo que es como, bueno, una buena mezcla de todo lo que vengo haciendo. Qué bueno. Bueno, maravilloso. Tal vez algún día la Academia también tome esto, ¿no? Así como una docente también de la UBA, Silvia Citro, de la carrera de antropología, pudo abrir el campo de la antropología del cuerpo. Totalmente. Entonces, tal vez desde la filosofía del canto o la antropología del canto, parece como bien dice Caro, hay mucho para hacer, y acá, bueno, ya hay gente que está trabajando en función de esto. Así que, Caro, vamos a cerrar acá para que no se nos corte. Una alegría gigante este encuentro, te agradezco de todo corazón, y con este abrazo.
va el abrazo de todas las personas que seguro que estuvieron disfrutando y que van a disfrutarte después en diferido. Como que quieras, como vos quieras, despedite. Bueno, gracias por escuchar. Después dejar mis redes. Sí. Caro Tapia Música es mi Instagram, Caro Tapia es mi usuario de YouTube y bueno, ahí me pueden encontrar para si quieren escuchar o leer algo más. Prontito voy a estar contando cuándo es la presentación que le vamos a hacer en Música Nuestra, que es la editorial que sacó el libro. Y bueno, a mí me gusta dejar como sembrar la semillita de que la voz brote del tallo como de la semilla, la flor. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias Caro, gracias compañeros, compañeras, compañeres. Nos vamos a estar viendo en marzo, que en marzo oficialmente comenzaría el ciclo 2024, y así como este ciclo que cierra Caro es del ciclo Compositoras, a partir de marzo va a ser Trabajadores de la Cultura. Así que ahí vamos a ponernos en contacto con distintas áreas del arte, y defendiendo un poco este lugar del artista como trabajador. Bueno, un abrazo y nos vemos.